Buenas tardes, esto es un sinvivir, detrás de un acto otro y otro y otro. Pero bueno, esto es lo importante y lo más importante de todo es que estamos en la Noche de los Libros. Para el Ateneo de Madrid, como bien hemos dicho en el anterior acto, es un auténtico honor, como cada año, participar en la Noche de los Libros. Esto ya va siendo un clásico. Lo que ocurre es que este año, pues bueno, ya todo el mundo sabemos que con el tema de la pandemia, pues bueno, no hemos podido hacer un acto más o menos relevante, pero no por eso las figuras que vienen, los invitados que vienen a nuestra casa, a su casa, si ustedes así lo quieren, son, como dicen en el argot taurino, primeras espadas. Es un orgullo ver que en tiempos de pandemia, pasando el miedo que estamos pasando y la incertidumbre que estamos pasando, todavía nos queda la valentía, porque está claro que no podemos dejar de vivir. Tendremos que aprender a vivir de otra forma, pero nunca dejar de vivir. Para mí los libros, ¿qué os voy a contar de los libros? Como cualquiera de vosotros que estáis aquí. Creo que si se tiene un libro en la mano, nunca nos vamos a sentir solos. Nunca vamos a sentir esa sensación de soledad, porque el libro primero nos enseña, pero después, por lo menos en montones de veces, es nuestro refugio para montones de cosas. No me voy a alargar porque para mí os voy a presentar a mis compañeros, que a la derecha tengo a Alfonso Gómez Prieto, doctor Gómez Prieto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Alfonso, el doctor Gómez Prieto, es de la Junta de Gobierno, los tres somos de la Junta de Gobierno y bueno, pues al inaugurar este acto así lo hacemos. Mi izquierda, Belén Rico. Buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Belén Rico también está en la Junta de Gobierno y bueno, pues aquí estamos para que este acto, pues agradeceros vuestra presencia y de hecho estoy seguro que tiene la relevancia que efectivamente merece ser. Para los que no me conocéis, yo soy Maite Pedraza, María Teresa Pedraza, soy de la Junta de Gobierno y ostento el cargo de socia bibliotecaria. ¿Qué os voy a decir de los libros? De hecho, yo tengo una frase que es la biblioteca es la farmacia del alma, cura y sana a través de la palabra. ¿Qué os puedo decir? Pero los invitados de este acto, los invitados que realmente merecen nuestra más bienvenida, con todo el cariño, con todo el amor del mundo, es Enrique Viena. Enrique, buenas tardes. Y Luis Ruiz. Luis, muchísimas gracias. Jesús, perdón. Eso es tener letra de medicina. Como vengo de medicina, tengo esa letra. Luis, discúlpame. Y además, ¿qué te voy a contar? Muchísimas gracias por venir al Ateneo. El Ateneo es, ya lo sabéis, la cuna de la libertad. Es el ágora de la libertad. ¿Qué os voy a contar? Ateneo artístico, científico, literario. Nada mejor que tener a vosotros aquí para que nos podáis hacer una lectura musical, como lo habéis definido, y que habléis de un ateneísta ilustre, como es don Benito Pérez Galdós. Siento que en este año, que es el año del Bicentenario, donde podría haber sido un año que de hecho así lo teníamos con montones de actos, pero que bueno, ya sabemos por qué, la pandemia, los aforos limitados, no está siendo tan brillante como debía ser, pero estamos haciendo todo lo posible porque así sea. Para el Ateneo, insisto, es un orgullo teneros aquí, incluso más aún porque este año celebramos nuestro Bicentenario. O sea, todo se une para daros mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues adelante. Gracias. Antes de nada queremos pedir permiso para quitarnos estas mascarillas. ¿Les parece bien? Estamos suficientemente lejos. Bueno, es estupendo. Esto es otra cosa, ¿no? Ay, sí, qué liberación. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por su asistencia a la Noche de los Libros en el Ateneo de Madrid, que es un sitio absolutamente mágico, donde don Benito Pérez Galdós pasó bastante tiempo de su vida, que don Benito Pérez Galdós plasmó en muchos de sus libros
y que sigue estando vivo y activo como toca a un Ateneo de esta categoría. Para nosotros es un lujo estar aquí. Cuando Antonio Lucas, el director de la Noche de los Libros en esta edición, me preguntó si quería hacer algo, pues yo le dije que sí, que quería hacer algo sobre Galdós en el año de su centenario, en el centenario de su muerte, y que quería explorar algo que está en su obra perfectamente, visiblemente, y que es un aspecto que suele pasar desapercibido para los críticos, pero que sin embargo en la crítica de una biografía que hizo José Carlos Mainer hace poco a la de Yolanda Arancibia, decía que es un aspecto que alguien todavía debería estudiar. ¿Y con quién mejor hablar de Galdós y la música sino con un grandísimo galdosiano, un grandísimo artista al que conocemos, al que admiramos, al que no nos deja de sorprender como Enrique Viana? Un aplauso para Enrique Viana. No sabía si te estabas refiriendo a mí con todo esto. Bien, yo creo que es mejor que cojas el micrófono. ¿Tú crees? Yo creo que se me oye así bien. Bueno, porque claro, como abusa... Es que es un rollo, si no. Porque abusa, porque claro, la voz la proyecta, yo no. Enrique, pues aquí estamos para hablar de Don Benito. Fíjate y la música. Claro, cuando oía a Maite y ahora que... Bueno, primero muchas gracias a ti por invitarme. Por favor. Eres tú el que me has invitado. Nos invita... Después muchas gracias porque es verdad que yo soy muy galdosiano, porque yo he nacido en Madrid y soy madrileño de cuarta generación, digamos. O sea, mis abuelos eran madrileños y mis padres también. Y de entre mis bisabuelos había una gallega y un manchego, pero el resto eran madrileños también. Y bueno, pues yo empecé a leer la obra de Galdós sin tener nada que ver con la música, ¿no? Como, cuando nos mandaban en el colegio leer Misericordia. A ti tú eres más joven que yo. A mí ya me mandaban leer algunos episodios nacionales y luego Fortunata. Ah, bueno. No, yo esa la leí por mi parte. O sea, pero en el colegio nos decían que... bueno, yo tenía una profesora de literatura que era una señora muy activa y además muy simpática, y nos dijo que teníamos que leer Misericordia. Fue la primera vez que yo leía Galdós. Yo debía de tener 13 años, 12, 13 años. Y bueno, Misericordia era Madrid, pero para mí era una cosa muy triste, muy tremenda, ¿no? Luego, yo no sé si algunos de ustedes a lo mejor tuvieron ocasión de ver Misericordia aquí en el Teatro Español cuando la hizo María Fernanda Docón y hacía el Almudena José Bódalo, que para mí eran dos actores que los seguí mucho, eran de, bueno, iba a decir de mi tiempo, ya José Bódalo ya murió hace mucho tiempo, pero María Fernanda Docón todavía. No te metas en harina. Claro, en harina. Sí. Bueno, otra cosa que quería decir era que yo debuté aquí. ¡Ole! Sí, este fue el primer recital que yo di en mi vida. ¿Con ese piano? Con ese piano no recuerdo, pero fue aquí en el Ateneo, fíjate, hace 7 meses, más o menos. Sí, entonces, para la voz, ¿no? Para la voz. Claro, bueno, pues a partir de ahí yo empecé a leer Galdós. Tengo muy recientes los episodios nacionales. Y buscando, cuando me has metido en este proyecto tan bonito, buscando, Galdós tiene algunas referencias a la música, ¿verdad? En sus novelas, que es lo verdaderamente interesante de él, y alguna obra de teatro, me parece que es Voluntad, que también tiene alguna escena, pero siempre trata a Galdós de las personas que van a la ópera, quiero decir. Que van al teatro real. Que van al teatro real, al teatro real. Porque de la música no habla en las novelas, en general, ¿no? Sí. Entonces tú, muy hábil, me dijiste, léete la prosa crítica y léete las memorias de un desmemoriado. La prosa crítica no se encuentra ni con candil.
yo lo he intentado por todos lados, pero era imposible. Y bueno, me lo he leído. Es curioso, ayer me enteré por un señor que lo dijo por televisión, parece que Galdós tocaba el piano, ¿tú sabes? Tocaba el armonio, tocaba el piano. Tocaba el piano desde pequeño, empezó a tocar el piano. La música siempre le acompañó. En su casa de Madrid y en su casa de Santander, que es importantísima en su vida, tenía un armonio, tenía una máscara, tenía un retrato de Beethoven. Interpretaba... A Beethoven le fascinaba. Sí, eso sí. Le fascinaba. Pero en armonio interpretaba obras barrocas, obras románticas, tal. Y en la ópera yo creo que tenía un gusto belcantista bastante acusado. Sí. Y luego, lo importante, lo que a mí me parecía muy interesante en Galdós es ese paralelismo o esa búsqueda en el lenguaje musical para el desarrollo de la estructura de algunas de sus obras. Por ejemplo, eso era algo que se daba o que estaba empezaba a estar un poquito, no en boga, empezaban a haber atisbos de exploración de los dos tipos de lenguajes para estructura con la sonata Kreutzer de Tolstoy. Sí. ¿Vale? Y entonces Galdós, que era un tipo absolutamente cosmopolita, que era un escritor con vocación de tema español, pero de vocación europea, estaba muy atento siempre a lo que se hacía allí. Y él utiliza esa estructura, por ejemplo, en obras como en Alma y Vida, por ejemplo, en la obra de teatro. Hace alusiones a eso en La desheredada. Y luego, por ejemplo, la estructura de Miau, una novela como Miau, que es muy extraña, que es una novela kafkiana. O sea, yo creo que es una especie de pre-Kafka. La familia del protagonista está todo el rato yendo a la ópera. Sí. Todo el rato yendo al Gallinero del Real. Al Gallinero del Real. Y utiliza eso como una especie, y están todo el rato cacareando cosas. Es como un coro de la novela. Es como un coro. Y en eso él explora muchísimo la estructura musical o el lenguaje musical para aplicarlo al lenguaje literario. Como acto social, él en su literatura lo tiene continuamente. Sí. Yo tengo que decir que también soy muy devoto de Balzac. De Balzac y bueno, salvo los dos últimos tomos, me he leído con toda mi santa paciencia La comedia humana. Y las escenas de la vida parisina, igual que las escenas de la vida de provincias, pues tienen en Balzac un precursor clarísimo de Galdós, sí. Porque también está llena de reseñas de personas que iban al Teatro des Italiens y al Opéra Comique y a la Gran Ópera. Y esto era sobre todo, que es lo que él reseña en sus novelas, algo social. Pero encontré, curiosamente, la curiosidad de que en la Gaceta Musical él escribió algunas semblanzas sobre la música y también fue crítico en sus primeros años. Y como crítico... Después, como crítico, se ganó la vida, en un tiempo, y voy a leer una cosa que dice muy graciosamente después de haber sido crítico él mucho tiempo. Entonces vamos a aprovechar para criticarle, ¿qué te parece? Bueno, dale, sí, porque pues lo admite todo. Dice, de los críticos nada diré. Todo el mundo sabe que los escritores que juzgan las obras en el instante de su nacimiento o de su estreno viven por largos años adscritos a un periódico o a una empresa teatral. La inamovilidad que disfrutan les mueve a ejercer una especie de dictadura. Sus juicios vienen a ser como sentencias dogmáticas. En muchos casos son dichos señores insufribles por su presunción de definidores lacónicos e inapelables. Todas las críticas cayeron en el olvido antes que las obras. No habrá ningún crítico en el... No.
Espero que no. No, pero Esto fue al principio, porque él... Fíjate que por qué criticarlo si realmente está haciendo un retrato de gente que conocemos. Claro. No, sí. Muy actual. Esto es lo que tiene Galdós, que siempre es muy peligroso leerlo, porque siempre te viene una imagen viva de ahora, ¿no? Con alguien que trasladas. Pasa. Lo que decías, sí. lo que decías, que yo estoy completamente de acuerdo, es que era, entonces, las obras a las que iba, entonces había, Madrid era una ciudad muy cultural, quiero decir, y tenía un montón de teatros, y de teatros de verano. Él tiene muchas reseñas de un teatro que había en los Campos Elíseos. Bueno, él ya había estado en París. Sí, obviamente. Quiero decir, y ya descubrió la literatura un poco. Bueno, ahí descubre a Balzac, sobre todo de Eugénie de Grandet, que es la primera novela que le impresiona de Balzac, y a partir de ahí dice, esto hay que copiar. De ahí, claro, se nutre en todo esto, ¿no? Pero después, cuando viene a escribir sobre música, con las críticas que hace en el Real, también hace muchas críticas del Teatro Rossini. Sí. Aquí había un teatro que se llamaba el Teatro Rossini, que estaba en los Campos Elíseos de Madrid. Sí. Que estaba, los Campos Elíseos eran una especie de parque temático que estaba ahí como en Príncipe de Vergara y Velázquez hacia casi tocando con el Retiro, ¿no? En ese ángulo. Y bueno, un parque que tenía un teatro de verano, que además reseña él el incendio del teatro de verano, un circo, una ría, un teatro lírico. Y allí se estrenaban muchas cosas, y de allí hizo muchas críticas, y algunas cosas son muy graciosas, porque lo que decías es que, vamos a ver, voy a tirar piedras contra mi propio tejado, a lo mejor contra el tejado de alguien, pero tú sabes que los aficionados a la ópera, yo por mi experiencia, normalmente cuando pasan al camerino a verte nunca te hablan de música. Siempre te hablan del día en que a fulanita se le incendió la peluca, del día que se cayó no sé cuántos y entonces no subió al cadalso porque de catástrofes. Se rompió la escalera, claro. O que oyó a fulano y a mengano, pero de la música eso les da lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo, a Galdós sí deja claro en su escritura que le gustaba el bel canto y que sobre todas las cosas le gustaba la ópera. Sí. Y yo echo de menos en sus semblanzas, que son, tengo que decir que como críticas, como crónicas, son buenísimas. Que luego él dice que menos mal que la crítica se levanta y alza el vuelo un poco hacia la alta literatura y tiene su interés. Sí. Entonces, él deja como muy al final la reseña de qué es lo que piensa de los cantantes, de qué es lo que piensa de... Y nuevamente te hace ver, como todo, porque, bueno, tú lo has tenido muy cerca porque eres santanderino, quiero decir, y porque allí tuvo San Quintín, ¿no? Sí. Pero te hace ver nuevamente Madrid. Entonces, se ve claro que quizá parte de su juventud habla de Wagner, que para él es un moderno. Sí. Moderno. Pero que admiraba bastante, ¿eh? Sí, pero fíjate lo que dice. Le debió de admirar después, porque dice, nada diremos de la orquesta. Tocó como siempre, es decir, con un aplomo y una precisión extraordinarias. Entonces, la orquesta la dirigía el maestro Gaztambide, normalmente. Dice, la marcha de Wagner sorprendió por su gran originalidad y por el excesivo y molesto estrépito que produce en ella la instrumentación de metal. Esta música del porvenir será muy buena, pero preferimos la del presente, que no aturde tanto ni produce dolores de cabeza. Si los músicos que han de venir siguen este camino, sucederá que encallecidas las orejas del auditorio con tan estrepitosa algarabía, necesitará una enorme dosis de ruido, y a las orquestas se añadirá con el tiempo un melodioso cañón de 80. Sí, me gusta porque de pronto es picante. Es picante. Pronto, él tiene irónico, siempre tiene intención, agudeza. Y fíjate que era un tipo calladísimo.
Sí, parece. Y resulta que en la escritura no parece nada callado, es muy locuaz. O sea, utilizaba la escritura como un vehículo de comunicación puro. Y realmente, para conocer a Galdós hay que leer a Galdós, porque él es transparente en su manera de escribir. Se puede deducir más o menos obviamente qué pensaba y cómo podría ser, ¿no? Pero volviendo al aspecto de crítico musical, él llega a Madrid para estudiar Derecho, ¿vale? Su madre lo tiene, es el destino del niño, ¿no? Era el último de la familia, de una familia de 10 hermanos, entonces se viene a Madrid, Benitín, a estudiar Derecho. Pero Benitín no le gusta estudiar Derecho. Benitín viene a Madrid desde Canarias y descubre esto. Esto, quiero decir, Madrid. Hace novillos, parece. Y se vuelve loco y no deja de ir al teatro, no deja de ir a la ópera. Y dice, bueno, pues le proponen ser crítico musical. Y el primer artículo que escribe Galdós es un artículo sobre Don Giovanni. Sí, sí, sí. Es la primera vez que escribe algo cara al público, es un artículo sobre Don Giovanni. Estupendo, además. Estupendo, o sea, y es lo primero que escribe. Estupendo. Luego sigue y luego cuando pasa de hacer las críticas o las reseñas, porque él no era un crítico, era un cronista musical, sí, que es distinto. Ahí yo me identifico plenamente con él. Yo nunca he querido ser un crítico, sino un cronista musical. Después, cuando él hace la Gaceta Musical, que es muy centrada en la música, pero cuando pasa a hacer otros artículos con la Gaceta, que llaman la Gaceta de España, él no deja de recurrir a la música, porque sabe que es el momento, el lugar donde él puede ver cómo es este país de alguna manera, entre el público, entre la manera de ir al teatro, entre la manera de reaccionar ante el teatro. Él siempre está atento, él siempre está poniendo la oreja y el ojo entre las reacciones y los comentarios y las formas de expresión, porque es verdad que lo wagneriano al principio le chirría, pero luego lo entiende, porque él era un personaje cuyo motor vital era la curiosidad y la capacidad de empatía y de entendimiento. Misericordia es eso, Misericordia es un libro de una piedad hacia el ser humano impresionante, con unos personajes que trascienden. O sea, María Zambrano decía que los personajes de Misericordia no parecen ni siquiera creados con Galdós, que parece que no que están, sino que son, ¿no? Parece que hay una trascendencia impresionante, ¿no? Entonces esa sombra de la música está en él hasta que muere. Está presente hasta que muere, como una obsesión, como una compañía, como una manera de aprender. Y eso es muy interesante. Él dice, acude muchas veces, algo que es extraño normalmente. Bueno, quiero decir que hay pocas reseñas que transmitan una sensibilidad como esta, ¿no? Él critica siempre, ya digo, al final de sus artículos, un poco... deja unas líneas para dedicar a los cantantes, ¿no? Porque antes habla de la música y antes habla de la trascendencia del texto, más o menos, con la música. Él es devoto de Rossini, absolutamente, y por supuesto de Mozart, claro. Don Giovanni es una de sus óperas. Además, hay un momento en que se permite hasta recomendar un elenco. Dice, Monsieur Vallet tiene una deuda pendiente con nuestro público. Al fin de la última temporada se puso en escena el Don Giovanni de Mozart, desfigurado completamente por la mala interpretación que le dieron la mayor parte de los artistas que lo cantaron. Ahora está en el deber de presentar tal como es la sublime partitura del Cisne de Salzburgo. La Penco, que era una cantante, Rosina Penco se llamaba, sí, haría una Doña Ana perfecta. La Patti, Adelina Patti, que además era madrileña, he sabido que no tiene rival en el papel de la Cerlina. Si se encarga la Spezia,
Spezia, se llamaba María Spezia, de cantar la parte de doña Elvira a Mario, Giovanni Mario, la de don Juan, a Baragli y don Octavio, a Scalese y Leporello, el comendador a Gassier, el maestro conseguirá rehabilitar en la opinión del público esta portentosa creación del genio alemán, tan lastimosamente maltratada en la última temporada. Y después, cuando fíjate, eso es un poco pecadillo de juventud, ¿no? Porque luego esto lo corrige completamente, no vuelve a escribir recomendando qué cantantes tienen que ser, que eso es una cosa. Bueno, en aquella época yo creo que cuando escribe esa crónica debía tener 22 años. 22 años, claro. Todo lo que escribe como crítico tiene, claro, es del 65 y del 66 y él es del 42. Sí, 23 años. 24 años. Y hay una cosa que decía que me parece que denota una gran sensibilidad en alguien que lo dice, y más que lo dice, como lo dice Galdós, que él entiende que se introduzcan elementos de la naturaleza en la orquesta. Quiero decir, los efectos, no sé qué hace una orquesta en un momento, no sé, en una tempestad, los ruidos del mar, o el trino de un pájaro, de la lluvia, de los pájaros, de un bosque, claro, no sé, de un volcán. Esto hay recursos, evidentemente, en la música que te llevan a eso. Yo no sé cómo eran los instrumentos de la época. No lo sé. No sabemos. Ni cómo sonaban. Sí. Porque luego, bueno, ahora te puedes hacer una idea porque yo he descubierto el YouTube hace poco. hace poco. Entonces tú pones una cosa, la que sea, y de pronto te sale. Y ayer me salía Francisco Viñas. Ajá. Que había pasado por ser un grandísimo tenor, sí, wagneriano. Sí. Bueno, yo no te puedo explicar cómo cantaba Francisco Viñas. O sea, YouTube es lo peor. De lo peor. Porque destroza nuestra memoria. Claro, tú te pones a ver Francisco Viñas. Saltó. En el YouTube. Saltó. Y dije, pero bueno, ¿y este grillo quién es? Era Francisco Viñas. Fíjate, que quiero decir que no sé cómo sonaba la orquesta, pero sí que había los compositores, dice Galdós, que introducían esos elementos de la naturaleza en las interpretaciones. Y él acepta esto primero inteligentemente y siendo muy exigente. Acepta esto si está dentro del ritmo y si no produce ruido. Que es lo que dice. Claro, fíjate, si hubiera oído la música de hoy. Entonces, me gusta mucho encontrar a alguien que en el siglo XIX atacaba a un cantante porque cantaba demasiado fuerte. Porque no hacía pianos, ¿no? Porque no, esto desde el punto de vista del público de la ópera siempre es extraño, porque les gusta que la gente cante el do. Sí, que la gente retumbe. Sí, retumbe. Y bueno, encontrar una sensibilidad así y plasmarla en una publicación es muy de agradecer, ¿no? Claro, pero ahí es que se notaba que sabía, que no era que no se limitaba, o que no quería ir ahí a oír fuego de artificio. Y fíjate que Rossini también su pasión por Rossini podía dar, pero no, le gustaba el Rossini bien cantado, de una manera elegante, con finura, con esa, es muy devoto del Barbero de Sevilla. Luego tenía también sus cantantes preferidos y tal, y analiza muy bien la música de Mozart. Yo del Don Giovanni, por ejemplo, fíjate, la ópera de las óperas, ¿no? Y hombre, es muy difícil entender. Bueno, la ópera tiene el éxito que tiene porque es la primera manifestación musical en la que el público ve la música. La música se ve por primera vez en la ópera. Se ve. Y yo echo de menos, que lo tienen las novelas, pero no en las crónicas, todo lo que para él suponía, en Miau, por ejemplo, en la de Bringas, por ejemplo, hasta hasta algunas alusiones
A mí yo tengo verdadera pasión por las novelas de Torquemada, porque aquello me parece que... allí estaba también mucho Balzac, ¿no? Sí. Con una salvedad, esto saliéndonos de la música. Es que Galdós... Balzac se puede meter en un contubernio, no sé, jurídico, que no termina nunca, y que al final tú te haces un lío que no sabes de qué está hablando, cuando habla, pues eso, de los intereses, de las demoras, de las letras de cambio, de las deudas, en fin, de las reconversiones de las deudas, y sin embargo Galdós lo deja clarísimo. Es concreto. Lo deja clarísimo. Sí, por eso... En lo que se meta. Igual pasa cuando lees toda la preparación de esa gente que va a la ópera. Yeah. A mí me asombraba mucho, tú sabes que yo tengo verdadera pasión por el atuendo. A mí me gustan yo siempre digo, a mí me gustaría morirme en una tienda de telas, sí. Aquí en la calle Atocha. Sí, por ejemplo. Bueno, sí. Bueno, pero es que ya no hay. Claro, ahora es que ya hay. Es que ya no hay. Es verdad, no. Ya, pues creo que si me tengo que morir en una de la calle Atocha voy a cambiar de... El otro día vi que habían abierto una de esas como de la calle Atocha de antiguamente en la plaza, cerca de la plaza de Benavente, ahí al lado de... Ay, hombre, Julián López, por supuesto, pero bueno. Que este tema Galdós le fascinaba, porque cómo describía los cortinones de las casas de la burguesía. A eso me refiero. No, yo admiraba mucho, igual que echaba bueno, no es que echase de menos, es que no era pertinente sacarlo en las novelas para él, evidentemente, pero admiraba mucho cómo detallaba, cómo escribía sobre la costura. Claro, porque era parte de la descripción y de la construcción del personaje. Pero es muy difícil escribir sobre costura. Bueno, pero es que claro, es que él estudiaba esto, es decir, él aprendía, él hablaba, él no hablaba, él preguntaba sistemáticamente, él veía, él lo mismo hablaba con una marquesa que con la reina Isabel II, con tres mendigos, sí. Una costurera, 3 pescateros, un carnicero y tal, porque te tenía que preguntar el detalle y eso se nota. Hay una obsesión documental perpetua en la construcción del personaje y luego encima los dibujaba. Es decir, antes de crearlos, los dibujaba, se los ponía en la mesa y los describía. O sea, se hacía una imagen mental impresionante. Claro, eso es lo concreto de él. Pero la música juega en la novela de Galdós un elemento también abstracto, pero que está ahí, que tú lo ves en el ritmo, tú lo ves en la estructura. Absolutamente. Tú ves esa manera de cantar que tienen los personajes cuando hablan. O sea, tenía un oído, el oído proverbial que tenía para escuchar una conversación. Yo creo que era un oído absoluto, o sea, debía ser un oído absoluto para descender al detalle. Sobre todo, yo creo que para las personas que conocemos esta ciudad o que la hemos conocido ya hace muchos años, la música, voy a decir una frase a lo mejor un poco grandilocuente, pero no sé, la música de Madrid está en Galdós. Sí. Completamente. Y no solo en sus descripciones, también en sus personajes, pero también en las semblanzas de los atuendos de los personajes, de lo que se vendía en las boticas, de lo que se servía en los restaurantes, de lo que eran las casas de préstamos, de lo que era la miseria y la grandeza, en fin, todo eso está. Y cuando yo creo que eso atrae mucho. El otro día escuchaba en la radio, yo soy escuchante de radio, de cómo eran mis días, escuchaba en la radio a Landero decir que él admiraba mucho a Galdós como lector, pero no lo admiraba como escritor. No llegó a desarrollar el asunto.
no llegó a decir por qué, ¿no? Pero a mí me parece que yo llegué a Galdós como lector y también como músico. Porque decir un párrafo de Galdós en voz alta, que yo lo recomiendo realmente, es estar en Madrid, es sentir el perfume de Madrid, de verdad. Es escuchar a Madrid. Es escuchar a Madrid, sin duda, sin duda. Como Balzac, escuchas a París, sí. te gusta París, para saber de dónde vienes y de cuáles son tus hay que leer a Galdós. Y luego, bueno, sin tener mucho más que de pasada la música como referencia en los episodios nacionales. Los episodios nacionales es la novela más trepidante que puede uno leer. Sí, absolutamente. Yo tenía muchos prejuicios de meterme con ellos porque me sonaban a que verás tú, esto va a ser tremendo y tan largo. Bueno. Los testimonios de la historia son de un trepidante, de un activo, de un enganchante, ¿no? O sea, que dices, bueno, sí, es que se ha apoderado de mí, porque es que no puedo dejar de leerlos. Le digo, por favor, yo allá donde voy, digo siempre, leed los episodios nacionales, porque realmente es que os lo vais a pasar bomba. Obviamente. Además, yo creo que, por ejemplo, para entender el siglo XIX, o para entender España, tú puedes leer, por ejemplo, hay grandísimos historiadores contemporáneos españoles, puedes leer a Gerard Brennan para entender ciertas partes. Bueno, Gerard Brennan es demasiado, es muy bueno. Puedes leer a Raymond Carr para entender ciertas cosas, puedes leer a Miguel Artola para entender otras, puedes leer bueno, pues cualquiera de los grandes historiadores, a Hugh Thomas, puedes leer, pero no puedes elegir uno de ellos quizá, pero el que no puedes renunciar para entender esto es a Galdós. O sea, alguien que quiera entender de verdad cómo es este país, por cómo ha sido, es Galdós. Es un autor irrenunciable, es un autor fundamental. ¿Tú hablas como escritor, hablas como escritor ahora o como lector? A ver, como lector, hablo como lector. Como escritor, yo leo a Galdós para copiarlo. Yo creo que Galdós es un camino. Es más, yo creo, en este año no me harto de hacer esta pregunta. Yo creo que ha habido dos grandes escritores en la historia de la literatura española, que son Cervantes y Galdós, y que después de Galdós todavía no ha nacido el que se le pueda equiparar a esos dos. Este es el problema que ha tenido Galdós, que era tan grande que lo que vino detrás lo leyeron, se dieron cuenta y empezaron a tirar contra él, porque sabían que es que no se podía superar eso. Es un problema de envidia cochina. Es un problema que empieza con la generación del 98, aunque hay grandes testimonios que lo admiran, Azorín, Unamuno, Valle Inclán. Aunque tuvo una disputa. Sí. Valle Inclán tuvo disputas, pero eminentemente lo admiraba. Sí. ¿Por qué ha quedado para la historia don Benito el Garbancero en boca de Valle Inclán? Porque es una utilización torticera e interesada de las generaciones posteriores, sí, que sabían que no podían superar a Galdós en su talento para atacarlo. En este país somos así. Entonces yo en este centenario me empeño en preguntar a mucha gente, ¿ha habido alguien tan grande como Galdós después? Yo creo que no. O sea, yo empiezo a pensar nombres, yo creo que no. Y además creo que la actitud cosmopolita de Galdós, o sea, hay
hay una deriva hay dos troncos en la literatura española, el camino de Cervantes y el camino de Galdós. El camino de Cervantes y el camino de Galdós es universal. Cervantes inventa la novela moderna, hasta hoy. Tú puedes estar dándole vueltas al Quijote, nunca vas a encontrar algo, o sea, es algo tan absolutamente ultramoderno que nos sirve todavía. El camino de Galdós también, pero son dos escritores que miraban al mundo, miraban a Europa, eran dos escritores europeos. Y luego hay un tronco muy tremendo en España, que es un tronco de escritores que se mira el ombligo en lo patrio, en lo hispánico, en lo nuestro, en lo castizo. Galdós, siendo casticista, es europeísta. Sí, claro. Además, bueno, cuando escribe sus novelas, él es una persona muy viajada ya. Claro, muy viajada. Él no deja de viajar por el mundo. Y viaja por el mundo precisamente para aprender qué se está haciendo en todo el mundo. Viaja en Memorias de un desmemoriado, realmente, que yo creo que es quizás su libro más flojo, es muy malo como memoria. Es decir, es muy malo. Él ya pide disculpas. Pide disculpas porque él no se acuerda, pero es como una especie como de suma de sitios donde ha estado. Sí. Pero no es una visión del mundo, no hay una honradez de decir, porque él era tímido y nada. La memoria no era un género para él, porque era un tipo retraído, tímido y tal, y además debía pensar, pero si en mi obra está todo, si quien me quiera conocer está toda mi obra para decir, ¿para qué yo tengo que justificarme? Y es un libro que yo creo que escribe con desgana y simplemente como para hacer acopio de cosas donde ha estado, de sitios que ha visto y tal. Tiene interés, porque tiene su punto de interés, por si eres galdosiano, pues lo tienes que ver, pero sin embargo, eso, creo que por eso tiene interés, porque ese libro denota su cosmopolitismo. Además, ahí ya dictaba, ya estaba ciego, ya sí. cuando Sí. escribe las memorias. Sí, escribe con desgana ese libro. Sí, ¿no? sí. Pero es su cosmopolitismo, es su mente abierta, un escritor desde aquí, para analizarlo de aquí, tiene que estar abierto al mundo, tiene que ver qué se hace en el mundo. Y ese tronco universal le convierte, junto a Cervantes, yo creo que en lo insuperable, ¿no? Y Cervantes simplemente con una obra, pero una obra te puede servir para justificar, que decir, Cervantes es un gran escritor, pero su obra, o sea, digamos, el alumbramiento del genio, ¿no? O sea, el Quijote es una genialidad. Él no lo sabe. No sabe lo que está haciendo. Muchas veces el genio es inconsciente. Sí. Galdós, yo creo que sí, que trabaja por ello. En muchos momentos lo consigue, pero es más consciente de esa persecución del talento y del esfuerzo en pos de la búsqueda de un genio, ¿no? Y encuentra, yo creo, la música de su literatura, la encuentra en Madrid. Sí, Madrid. La encuentra en Madrid sin duda. No, Madrid. Porque no es, bueno, por poner Ángel Guerra, por ejemplo, que es toda en Toledo, ¿no? Sí. No es lo mismo. No es igual, es bastante más floja. No, pero por ejemplo, yo he tenido este año he tenido una experiencia. Bueno, yo soy devoto de Doña Perfecta. Bueno, Doña Perfecta. Que bueno, luego lees y parece que está inspirada en su madre. Bueno, su madre era un monstruo, ¿no? Claro, su madre era una Doña Perfecta. Y luego es la precursora de la casa de Bernarda Alba, porque uno de los grandes, otra vez, no hay dos novelistas tan geniales, pero sí hay un poeta universal después de Galdós y un poeta genial después de Galdós, que es Federico García Lorca. Lorca adoraba a Galdós. Y la casa de Bernarda Alba es Doña Perfecta. Ya, sí. Hay una influencia directa en la casa de Bernarda Alba por Doña Perfecta, que es, bueno, como Torquemada. También es transparente en lo que hablábamos de... Doña Perfecta es una película de terror. De terror. Es una novela terrorífica. Es como Rebeca. Sí, pero mucho peor. Mucho peor. En un sitio que no se sabe dónde es, ni qué es, ni Dicen nada. que era Santander. Dicen. Ya. Perdón. Dicen las malas lenguas. Tú sabrás, claro. Que era algo que se podría parecer a Santander. Ya, que lo conocía bien. Sí. Pero ahí hay en la escritura
también hay una música de terror. Hay una música de terror. Y la estructura es una estructura completamente de suspense, de banda sonora de suspense, la de Doña Perfecta. Bueno, también Torquemada es una disonancia con el mundo. Pero ya está Madrid, y de las novelas de Torquemada, claro, ya son en Madrid y tiene la música de Madrid. Bueno, con el tema del avaro, del prestamista, del señor implacable, de la miseria humana dentro de la riqueza, ¿no? Fuera de la miseria. Pero Doña Perfecta a mí me impactó muchísimo cuando la leí. No, me parece la novela más terrorífica que escribió Galdós. Es muy tremenda, pero también... Si es en Santander ya, eso ya. Bueno, sí. No sé si sabes en Santander o en un pueblillo, cerca, una ciudad que pudiera ser... sí, mucha gente encontraba paralelismos. Bueno, él se tiraba ahí 4 meses al año, incluso algunos años se tiraba todo el año entero, porque él iba ahí a escribir, a descansar, y a pasear, y a pensar, y a disfrutar del clima, y que dicen que llueve, pero a él le gustaba. Y de ahí es donde cogía los barcos y viajaba a Europa, y volvía al puerto de Santander, y se quedaba allí. Era su punto de partida para viajar a Francia, a los Países Bajos, a Londres. A Londres. O sea, viajaba sistemáticamente. Su placer era cogerse un barco en Santander e irse para allá. Pero luego hay una experiencia que yo he tenido este año maravillosa, que es volver a leer Fortunata y Jacinta, pero ahora... Es la novela de las novelas. Claro, para mí es la novela de las novelas. Claro, y entonces ahora he tenido una especie de delirio sistemático que no podía, porque es la primera vez que la leo viviendo en el barrio de Fortunata y de Jacinta. Es decir, rastreándolas, viéndolas, a veces como sentir alucinaciones de poder ver a Fortunata cuando dobla la esquina, y además él lo dice, que vivía en la cava de San Miguel, y vuelve a encontrar a Juanito Santa Cruz, ese gilipollas. Que sí, y ese imbécil. La casa sigue existiendo. La casa sigue existiendo en la calle Pontejos, en la calle Pontejos, pero ve que hay un momento que le vuelve a ver, y él la coge del brazo, doblando la esquina de la calle Colegiata, que es donde vivo yo ahora, y yo decía, te entra un escalofrío, ¿no? Parece ser que él introdujo esa música ahí porque él era bastante mujeriego, ¿no? Bueno, muchísimo, y tuvo muchos follones y muchos líos. Lo que pasa es que escribió muy poco sobre él mismo. Bueno, nunca se casó. Que en Juanito Santa Cruz hay bueno, sí, él nunca se casó, pero no dejó de tener relaciones con mujeres, y vivía con sus hermanas, y luego con su hija, que tuvo con Lorenza Cobian, una mujer que estaba un poquito averiada de la cabeza, la pobre, y que tuvo una mala vida. La niña nació en Santander y luego la acompañó cuando la madre murió, porque acabó en un psiquiátrico, una historia súper trágica, terrible. Además, le gustaban las mujeres complicadas. Muy complicadas, sí. Con Concha Ruth Morel igual. Bueno, y doña Emilia Pardo Bazán, con quien tuvo una relación de décadas, pero que fue fascinante también. Fascinante, ¿no? Sí. Y se ponían verdes el uno al otro. Se ponían verdes el uno al otro y se amaban sin descanso. Sí. Ahí también hay un tema. Sí. Bueno, en el Doctor Centeno también tiene ahí un poco de él, también. En todos hay un poco de él. Yo creo que, por ejemplo, en Fortunata él es don Evaristo. Don Evaristo San Miguel, yo creo que es Galdós. Sí. Ese hombre ya que ve el otoño de la vida y que está pensando aunque todavía no es tan mayor como él, pero quizá él se imagina así, ¿no? Sí, hay porque yo no había leído la Desheredada, tú me dijiste que la he leído ahora, recientemente. Yo creo que prácticamente no sé qué me queda por leer de Galdós. Y la Desheredada no me ha parecido estupenda, no, la novela, pero también el personaje de Ido del Sagrario parece que tiene que ver con él. Sí, Ido del Sagrario. Un poco ya de mayor, porque, hombre, lo que realmente es una pena en el fondo, ya cuando
yo soy poco curioso de las vidas, de las biografías, ¿no? Bueno, me interesa más la obra que la biografía, pero soy poco curioso, soy poco cotilla, porque ya estaba yo desde pequeño imbuido por mis tías, que decían, tía, ¿tú sabes que fulanita se ha quedado embarazada de no sé qué? A ti eso no te importa. Un niño no habla de eso, pues yo no se podía hablar de esas. Y yo desde entonces pues creo que me quedó aquello de no ser muy curioso, pero he llegado últimamente a leer un poco de lo que hay de la vida de este hombre, que es muy poco. Sí. Realmente es que es muy poco, porque él escribió muy poco de él, ¿no? Es misterio, escribió muy poco de él, pero mucho. Se encuentra en algunas pero cosas, mucha en algunas gente escribió novelas. de él, o sea, tiene el testimonio, claro, él era una leyenda viva, entonces se escribe mucho sobre él. Y hay mucha gente que se acerca a él y hay muchas cartas, y hay muchas relaciones, y hay mucha generosidad, y hay historias. Sí, porque guardó las cartas de la Pardo Bazán. Guardó las cartas de la Pardo Bazán, guardó toda su correspondencia con Pereda es fascinante, toda su relación con Menéndez Pelayo es fascinante. Ahí hay una música, hay una armonía. Con Gregorio Marañón. Con Gregorio Marañón, que fue su médico hasta el final. Médico, hay una armonía, hay una música ahí de las dos Españas. O sea, eso es fascinante. Hay una historia maravillosa entre Galdós y Menéndez Pelayo. Imaginemos Galdós, Menéndez Pelayo, ¿no? Nos imaginamos en la España polarizada de hoy, Galdós y Menéndez Pelayo, y pensamos, no se pueden llevar bien. Eran íntimos amigos, hasta el punto de que conspiraban en la academia para meter amigos. Menéndez Pelayo fue quien propuso que Galdós tenía que estar, fíjate, Menéndez Pelayo, el precursor del nacionalcatolicismo, y Galdós, un republicano socialista que fue diputado, cuya obra es absolutamente un canto a la tolerancia, a la laicidad, a la España abierta, al progreso. Y un antimonárquico que tiene las mejores semblanzas de Isabel II. Bueno, que conoce al personaje, que puede detestar la institución, pero se apiada o entiende al personaje. Y va a París a conocerla y a hablar con ella y se acaba fascinado con ella. Pero Galdós y Menéndez Pelayo. Había mucha música, parece ser, y él iba había mucha música en el palacio de Isabel II, cuando Galdós le invitaron al Palacio de Castilla, que estaba ahí en la avenida de Clébert, en París, que fue 2 años. Y mucha música porque allí ya estaba mayor una soprano que él había admirado mucho, que era Anna Lagrange, una señora que había había debutado l'Elisir d'Amore de Donizetti, ¿no? Y esta señora venía por las tardes a tocar el piano y a cantar, ya era una señora muy mayor, a la reina Isabel II. Y lo que escribe de Isabel II, siendo una persona tan antimonárquica, tan de izquierdas también, realmente es piadoso. Y realmente también me cayó muy bien porque se hacía música todas las tardes en el Palacio de Castilla, ¿no? Pero es piadoso en todo, porque también con Alfonso XIII, también con Alfonso XIII dice que es una persona inteligente, que parece que tal. O sea, él, cambia, es verdad que al final cambia, pero lo que me queda después de investigar un poco en todas estas biografías de Galdós es esa especie de pena que también me queda del Madrid con el que yo me identifico, ¿no? Con el Madrid de mis tías, de mis abuelos. Esto es cómo terminó. Qué pena, ¿no? Qué pena. Qué faena. Además, de pronto dice que España está teñida de amarillo porque es el color de la envidia, ¿no? Porque no le dejan. El primer párrafo es la desheredada, Envidiópolis. Claro. Cuando habla de Envidiópolis, ¿no? Y eso nos lleva otra vez a esa historia con Menéndez Pelayo que fue fascinante, porque llega un momento en que a Galdós se le propone como candidato al Nobel. Sí. Galdós se le propone como candidato al Nobel y viene la España iracunda a hacer una campaña salvaje en contra. ¿Y a quién proponen como alternativa? A Menéndez Pelayo.
¿Y qué pasa entre Galdós y Menéndez Pelayo? Dice, esto no va con nosotros, esto es una cosa de estos energúmenos de un sitio y de otro, seguimos siendo amigos, nosotros nos apartamos de ahí. Y ninguno de los dos lo consiguió, pero lo único que consiguieron fue no romper su amistad. Eran caballeros. Fantástico, sí, sí. Era un ejemplo de tolerancia que ya quisiéramos para el presente de este país con la que está cayendo. Ya lo creo. Ya lo creo. Es un ejemplo absoluto. Entonces, hasta en eso, Galdós es una figura no solo literaria, es una figura intelectual, es una figura humana, de un humanismo radical, es una figura de una elegancia suprema, es una figura de civilidad, de ciudadanía. Y además con una obra de lo más prolífico que hay en toda la literatura, porque eso yo iba a preguntarte, no sé qué piensas tú de esto. Bueno, no le dieron el premio Nobel a pesar de estar también empujado y apoyado por Echegaray, que lo había tenido antes, y por Ramón y Cajal. Y por los jóvenes, por Juan Ramón Jiménez, claro, que firmaron sus manifiestos. Después se lo dieron a Benavente, un poco después de morir él, ¿no? Que lo que te iba a preguntar sobre esto de lo prolífico, lo verdaderamente abundante de esta... Este hombre que era bastante ordenado a la hora de escribir, que también eso es muy musical, ¿no? Que también eso es muy de seguir las pautas. La disciplina. Disciplina, claro, matemática. Oye, ¿tú no piensas que... Yo es que lo he pensado muchas veces, será mal pensamiento por mi parte. ¿Tú no piensas que este señor tenía un negro? No pudo darle tiempo. Porque este señor era matemático en el sentido de que por lo visto, cada día... rellenaba unas cuartillas, sabía las cuartillas que tenía que rellenar por la mañana, porque claro, si no, no podía ir y luego iba al teatro, y luego iba, como tú dices, a hablar con los grandes, con los pequeños y con la calle, y un poco a empaparse y a instruirse sobre, por ejemplo, sobre medicina. O farmacia. Para construir, para construir el personaje boticas eso es tremendo. O sea, la pormenorización, pues esto, de los tejidos, por ejemplo, que hablábamos antes, es increíble. Pero también de los peinados, pero también de los usos y costumbres que tenían que ver con... Y yo digo, pero no le podía dar tiempo a este hombre. Le daba. Además, tampoco murió tan mayor y ya llevaba ciego. Le daba, y aparte que yo no creo que tuviera ningún negro, porque en el fondo, todo lo que escribió hay una transparencia de estilo. Y hay una transparencia, y hay una manera en que se ve que es él. Y que está escribiendo a alguien. Eso es verdad, que no hay una fórmula, no hay un catálogo, una regla, no. Pero vamos, es el porque no corregía, ¿no? Sí, debía corregir, sí corregía. Además corregía. No, sí corregía sobre las pruebas. Y encima se editaba los libros. Ya. Encima era su editor. Tuvo un lío por los derechos, para quitarle los derechos que había cedido a una editorial, para luego quedárselos él y editarlos él como a él le venía en gana, y lo defendió, esa cosa lo defendió don Antonio Maura. Él tenía todo ese tipo de cosas, pero era transparente. Por ejemplo, en la desheredada hay una forma que a mí me fascina en Galdós, hay una manera que se nota que es él, porque se notaba qué mal le caía al personaje. No la podía salvar porque decía, esta imbécil. O sea, y escribir esa cosa de tener la sangre fría, de escribir una novela entera sobre un personaje que detestas, es muy fascinante. Es muy fascinante. Sí, bueno, aparte que, la tesis que dice pues no sé, de la cabeza que puede haber en una nueva rica porque piensa que tiene que ser de otra manera. Tiene derecho porque ha nacido. Claro, que no es, por supuesto, no llega a... Y está muy bien, digamos,
toda la parte de la abuela, ¿no? Toda la parte a la que le pide la herencia, ¿no? Sí. Que está en otro plano completamente. Completamente. En el de la realidad. Reivindica, claro, en el de la realidad y la otra está en el delirio. Es ridículo, sí es verdad que no la quiere mucho. No la quiere. Y se nota y dice, pero bueno, miren lo que va a hacer esta imbécil, ¿no? Miren lo que va a hacer esta tonta. Madre mía. Y la lleva, ¿no? Sin piedad muchas veces, porque incluso en esa bondad, cuando escribe, hay mucha maldad también. Es decir, ahí tiene muy mala leche. Tiene muy mala leche. Y hay mucha ironía. Hay mucha ironía, pero mucha... Y cuando atisba el sentido del humor, me gusta mucho. Porque el sentido del humor nunca es fácil. Siempre es un sentido del humor... punzante. Sí. Pero luego en lo bueno y lo malo, ahí también hay una cosa operística. ¿No? Sí. Está muy influido, yo creo que también está muy influido porque también lo deja entrever en sus memorias y tal. Le gustaba Meyerbeer, que a mí me pareció un músico funesto, pero a él le gustaba Meyerbeer porque, bueno, y le reconoce que copia algunas cosas de Rossini y tal. Meyerbeer era un tostón impresionante de óperas de esas de 5 horas que no las aguantaba nadie y que cuando empezaba a abrir la boca el bajo no terminaba hasta 3/4 de hora después y se dormía la familia entera. Y él habla del gran drama lírico, ¿no? De la gran ópera, que era la ópera en 5 actos, 4 actos y todo. Y yo creo que todo eso influye también mucho en su manera, en esa literatura. O sea, no tiene miedo a que se alarguen las cosas, a que fluyan las cosas, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa, o sea, más que los aspectos concretos de he ido o de pintar personajes o desarrollar escenas, es esa corriente subterránea que hay en su literatura, que es absolutamente musical. Una mente que sabe música y que entiende música y sabe trasladar a la literatura, al ritmo. Si se lee en voz alta, está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo que la letra, o sea, el texto tiene su música. No solo la prosodia del texto, sino la música de la estructura. Es verdad. Y ese perfume, que no tiene muy poca gente, pero bueno, a lo que te decía era eso, que lo que te queda de esto es la injusticia de la vida, ¿no? Porque al final fue un señor lleno de deudas. Lleno de qué tal, que se le montaban homenajes, pero había una solidaridad en la gente, decía, no podemos permitir que nuestro gran hombre de las letras y homenajes y cenas y tal, porque justo cuando no consigue ganar el Nobel, que para sus amigos era, digamos, si gana el Nobel ya está salvado para los años que le quedan, va a poder vivir tranquilo. Pero cuando se le hace esa campaña en contra, y lo hubiese ganado, o sea, los secretarios de la Academia Sueca deciden no hacerlo porque por el Cristo que se podía montar en el país. Bueno, ¿sí, no? Había un señor en contra porque él tuvo 3 votos a favor, pero los que tenían, de los 2 que tenían contra, uno pesaba mucho y iba por él. Entonces, esa tragedia, ¿no? del gran hombre que sin el cual es imposible entender este país, es imposible entender España sin Galdós, pues tiene que acabar así, ¿no? Eso es una música muy triste. Es una música muy triste. Es una música muy triste, porque además también le hicieron difícil la entrada en la Academia. La primera vez lo rechazaron, pero luego Menéndez Pelayo volvió a insistir en que este hombre tenía que estar allí, es nuestro Balzac. Es porque la insistencia de Menéndez Pelayo, fíjate que de aquí podemos sacar 2 polos opuestos, positivos y negativos. La tristeza que nos provoca no solo sus últimos años, sino las décadas posteriores en las que en este país se ha tirado contra Galdós de una manera injusta. Yo no entiendo por qué y tampoco... Por envidia. De vez en cuando me ha sorprendido. Es envidia. No he oído yo creo que es simplemente envidia. ¿Pero envidia de qué ahora? Envidia de esa grandeza
que en ciertos ámbitos de la escritura es muy difícil de perdonar. Y sin embargo, a otros o a muchos otros nos da por reivindicar sistemáticamente, por acercar, por empeñarnos en que los jóvenes lo sigan leyendo, por empeñarnos en que el nombre Galdós sea un indiscutible en el próximo centenario, que será el de su nacimiento, pero que no tengamos que estar matándonos o dándonos de cabezazos contra la pared diciendo que es uno de los grandes escritores que ha habido en el mundo. Absolutamente. Y con esto yo creo que debemos... Yo sí, pues me parece muy bien. Hay una cosa que dice él, porque yo creo que Galdós hizo mucho por Madrid, pero Madrid también hizo mucho por Galdós. Quiere decir, mucho por Galdós, pues está en su obra. Bueno, no tanto en los episodios nacionales, que también gran parte de ellos se desarrolla en Madrid, pero bueno, ahí ya viaja por España y bueno, te cuenta un poco allá donde va, cuál es el retrato social y los usos y costumbres del momento. Dice él en una cosa que me ha llamado la atención y que viene bien para cerrar, ¿no? Dice: concluyamos recordando que ayer fue el aniversario del natalicio del inmortal Fray Lope de Vega Carpio, fénix de los ingenios, monstruo de la naturaleza, que vino al mundo en Madrid el 25 de noviembre de 1562. Inútil es decir que ayer no hubo en esta población nada que conmemorase el nacimiento de uno de sus hijos más ilustres. Los que debían hacer esta conmemoración no piensan más que en rendirse culto a sí mismos. El día del aniversario de Shakespeare hay en Londres una fiesta popular que presiden los primeros funcionarios del Reino Unido. El día del aniversario de Schiller o de Goethe se reúnen en Frankfurt diputados de todos los estados alemanes para celebrar dignamente la memoria de aquellos dos grandes genios. En España no hay nada de esto, ni consagra anualmente un recuerdo a sus hijos inmortales la ciudad ingrata que no ha sabido ni siquiera erigirles una estatua. Yo creo que este año se ha hecho, en medio de la pandemia, todo lo posible por Galdós. Sí. Quiero decir que, bueno, lo decía antes Maite al principio, ¿no? Pero sí, nos hemos comportado bien. Este año le hemos rendido más homenaje del que se le ha rendido hasta ahora, a pesar de la pandemia, y además ha sido un homenaje. A mí me ha interesado muchísimo el comienzo del año Galdós, porque ha sido un homenaje espontáneo. Es decir, a pesar, no había ninguno de los fastos de exposiciones, de tal, estaban inaugurados, cuando realmente surge espontáneamente el gran homenaje a Galdós, que es la diatriba que mantienen Javier Cercas y Muñoz Molina públicamente en la prensa, discutiendo sobre Galdós. Yo dije, esto es un centenario. Dos de los grandes novelistas vivos discutiendo el valor hoy y el peso de hoy en la obra de Galdós. Eso denota que es un escritor vivo, que es un escritor fresco, que es un escritor actual, que es un escritor inmortal y que es uno de los grandísimos genios que ha habido en este país. Así que con esto yo creo que ya no sobra. Claro, yo creo que los adictos a las series estas de Netflix y de otro sitio, de la HBO... Que vean Fortunata y Jacinta, la adaptación que hizo Mario Camus. No, claro, pero los adictos a esos, que hay tantas... Y el Galdós que hace Buñuel. También, fíjate, claro. Que los adictos a todo esto y que hay tantas series de terror, que lean Doña Perfecta, que no se que ya está, no van a poder dormir. Que no hay nada en Netflix comparable. Muchísimas gracias a todos por venir.